Hola querido amigo, bienvenido nuevamente a tu curso, El Mejor Manual de Crianza. Bueno, estamos nuevamente reunidos como familia frente a este libro, la Biblia. La Biblia no es solo el mejor manual de crianza, también es el mejor manual de vida. La Biblia nos dice cómo vivir. La Biblia es la fuente objetiva de la verdad. La Biblia nos dice cómo tener una relación correcta con Dios. La Biblia es nuestro sustento, nuestro alimento. La Biblia es la que nos dice qué significa confiar en Dios, cómo tener una vida para la vida eterna, cómo nacer de nuevo. Bueno, la Biblia es el mapa completo de cómo debe ser nuestra vida. Bien, nosotros estamos haciendo un estudio de la Biblia en orden. Empezamos en orden con el Nuevo Testamento, hemos leído ya, estudiado ya completo Mateo, Marcos y vamos en Lucas capítulo 7. Y ya hemos leído varios libros del Nuevo Testamento. Hoy vamos a empezar nuestra lectura en Lucas capítulo 7, versículo 18. Lucas 7, 18. Recuerden que nuestro estudio, la clase de hoy, la clase número 81, tiene como título Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Esta es la segunda parte de ese título. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Lucas 7:18 dice: los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Los 2 discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento, Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. En este capítulo 7 hemos visto primero el relato del centurión romano que tenía a su siervo enfermo y mandó a unos ancianos de los judíos para que hablaran con Jesús para que sanara a su siervo. Y aprendíamos en esa clase que el centurión romano es la personificación, el ejemplo del verdadero discípulo de Jesucristo, que es humilde, que reconoce su naturaleza pecaminosa, que reconoce sus fallas, que reconoce a Cristo y que confía totalmente en Él, y eso lo lleva a amar a sus enemigos, a orar por los que lo persiguen y a hacer el bien. Las buenas obras son el resultado de una fe verdadera. Eso nos lo mostró el centurión romano. Después vimos cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó al hijo de una viuda. Y ahí vimos que nuestro Señor Jesucristo, su corazón rebosó de compasión. Rebosó de compasión. Y veíamos que el carácter de nuestro Señor Jesucristo es de compasión absoluta. Él es compasivo. Nuestro Señor Jesucristo es misericordioso y su amor es demasiado grande. Bueno, ahora aquí también veíamos en la clase anterior, cómo Juan el Bautista en la cárcel manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a nuestro Señor: bueno, ¿eres tú el Mesías o esperamos a alguien más? Vimos que no es fácil la situación que está enfrentando en ese momento Juan el Bautista. Está en la cárcel, está en el desierto, en la cárcel está en unas condiciones terribles, y él dice: bueno, pero si él es el Mesías, ¿cómo se va a manifestar el Mesías? No va a tomar esto por la fuerza. ¿Cómo es el poder? ¿Cómo es? No estoy entendiendo qué pasa. Y nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: vayan y cuéntenle a Juan todo lo que estoy haciendo, los milagros que estoy haciendo, el poder sobrenatural que tengo. Esas son las credenciales del Mesías. Y entonces en el versículo 23 dice: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Aprendíamos en la clase anterior que quienes dudan, los que dudamos son los genuinos seguidores de Cristo.
porque nuestra fe constantemente está siendo puesta a prueba. Somos nosotros los que a veces experimentamos dudas. Los que necesitamos decirle al Señor, Señor, ayúdanos a crecer en fe, pues somos los que creemos. Porque los incrédulos, los que rechazan a Cristo, ellos no dudan, ellos simplemente no creen. Ellos ya han rechazado a Cristo como su Mesías, como su Salvador, como su Rey. ¿Por qué duda un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano duda por sus condiciones personales. En este caso, Juan el Bautista estaba en la cárcel y estaba enfrentando una situación difícil. Un verdadero cristiano a veces duda cuando tiene una situación económica difícil, cuando tiene una situación en su salud difícil, cuando es rechazado en su trabajo, cuando se cierran puertas y no entiende los propósitos de Dios. Entonces ahí duda o flaquea. Y por eso aprendíamos de Juan que cuando dudemos tenemos que ir a la fuente. O sea, tenemos que ir a Cristo mismo y decirle, Señor, ayúdame en mi incredulidad. ¿Qué fue lo que hizo Juan? Juan fue a la fuente. Cuando no entendamos los planes de Dios, tenemos que ir a la fuente, a Jesucristo mismo, a la Biblia misma, para que sea Dios mismo el que despeje nuestras dudas y el que nos dé esa paz y esa seguridad, esa confianza. Después sigue el versículo 24 en adelante que dice, después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No. La gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujo se encuentra en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es. Y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos porque rechazaron el bautismo de Juan. ¿Con qué puedo comparar a la gente de esta generación?, preguntó Jesús. ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos, tocamos canciones de bodas y no bailaron, entonces tocamos cantos fúnebres y no lloraron. Pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino y ustedes dicen está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe y ustedes dicen es un glotón y un borracho y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. En este pasaje es bien interesante. Entonces Juan el Bautista duda, envía a sus discípulos, nuestro Señor les contesta, les muestra sus señales y los envía a Juan para fortalecerlo en su fe. Y entonces se devuelve hacia los discípulos. Se devuelve a las multitudes. Recuerden que en las multitudes están los discípulos, están los apóstoles, están los fariseos, los saduceos, los herodianos. Están sus seguidores genuinos, están sus seguidores falsos, están sus enemigos también, sus perseguidores. Todos ellos están en las multitudes. Están los que quieren un milagro, están los que son simplemente curiosos. Y entonces a ellos les dice, miren, ¿quién es Juan? Juan es el profeta más importante que ha existido. Ahora, Juan tenía un estilo de vida poco convencional. Juan vivía en el desierto. Su estilo de vestirse era extraño, era diferente, era austero. Su forma de vida, de comida, era austera. Era consagrada a Dios por completo. Y entonces él llegó con un mensaje muy importante que fue el mensaje de arrepentimiento. Nada más y nada menos que las Escrituras profetizaron de él allá en Isaías. Mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Y entonces Juan el Bautista
fue el profeta más grande del Antiguo Testamento. Debemos entenderlo así. Juan el Bautista fue el profeta más grande del Antiguo Testamento. Porque eso lo dijo Jesucristo en el verso 28. Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. O sea, Juan el Bautista era el hombre más, el profeta más importante, más grande de todo el Antiguo Testamento. Y fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y él preparó el camino para el Mesías. Y entonces él lo que quiere decirles a ellos es que son unos niños caprichosos. ¿Quiénes? Los fariseos, sus enemigos, los líderes religiosos falsos. Son como unos niños caprichosos. Porque miren el versículo 29. Miren lo que dice el verso 28 nuevamente. Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Ahora, Juan el Bautista dio un mensaje de arrepentimiento, un mensaje poderoso, que era la característica de los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento tenían una característica, y es que su mensaje era un llamado al arrepentimiento, una denuncia por el pecado, mostrar el carácter fiel del Señor, mostrar al Mesías, mostrar la soberanía de Dios. Esa era la característica de todos los profetas y el mensaje de todos los profetas del Antiguo Testamento. Y pues eso vino a ser Juan. Hizo un llamado al arrepentimiento, hizo una denuncia del pecado, vino a hablar del Mesías, a abrir el camino para el Mesías. Fue su mensajero oficial para que los corazones estuvieran preparados para el Mesías. Versículo 20, dice, sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. ¿Cómo así? ¿Por qué hasta la persona más pequeñita ahora en el reino es más grande que Juan? Porque ahora estamos en un nuevo pacto. El reino de Dios ahora tiene un nuevo pacto que se basa en mejores promesas. Y las mejores promesas son la fe, la confianza y todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Versículo 29. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos. Entonces, cuando oyeron hablar así a nuestro Señor Jesucristo, todos, o sea, toda la multitud, hasta los cobradores de impuestos, o sea, hasta las personas consideradas los peores pecadores, dijeron, no, sí, Juan era un profeta de Dios. O sea, en eso sí tiene razón. Le afirmaron. Claro, Juan era un profeta de Dios. Era imposible que no aceptaran ese hecho, porque el mensaje de Juan era muy claro y muy contundente. Era un llamado al arrepentimiento. Entonces, cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Ahora, recuerden, el bautismo de Juan lo que hacía era hacer un llamado al arrepentimiento. Ese era el significado del bautismo de Juan, un llamado al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es reconocer el pecado, reconocer que se ha fallado, sentir dolor por haber pecado y volverse de ese mal camino hacia el camino correcto. Eso es estar arrepentido. Cuando una persona dice, ¡ay, estoy tan arrepentido!, pero no cambia, entonces no está arrepentido, porque el arrepentimiento lleva un cambio. Y entonces todas las multitudes, las personas, los pecadores reconocieron que Juan era, la predicación de Juan era correcta y que Juan era un siervo de Dios y que les estaba mostrando el camino de Dios. Y entonces, verso 30. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa, miren esto, ¿no? Los líderes religiosos, ¿quiénes eran? Fariseos. Y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos porque rechazaron el bautismo de Juan. O sea, aquí nuestro Señor Jesucristo dice, ahora ustedes, los fariseos, los líderes religiosos, rechazan a Juan. Ahora, los pecadores, los considerados pecadores de la sociedad, aceptaron a Juan, pero los fariseos y los expertos de la ley religiosa lo rechazan.
Y entonces verso 31, miren ahora lo que dice Jesucristo. ¿Con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿A quién se está refiriendo? Pues a los que rechazaron a Juan. ¿Quiénes eran? Los fariseos y los líderes religiosos, los maestros de la ley religiosa, los expertos en la ley. Ellos rechazaron a Juan. Y entonces el verso 31 dice, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? Preguntó Jesús. ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron, entonces tocamos cantos fúnebres y no lloraron. Pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino y ustedes dicen está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe y ustedes dicen es un glotón y un borracho y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Y entonces aquí nuestro Señor Jesucristo dice, ustedes son como unos niños malcriados. ¿Quiénes? Los fariseos, los expertos en la ley religiosa y sus enemigos, los enemigos de Cristo. Dice, ustedes son unos niños malcriados, son unos niños caprichosos, pataletudos, berrinchosos. O sea, vino Juan, que estaba en el desierto, alejado y para una vida de consagración absoluta a Dios. No era ostentoso, no tenía ropa fina, no se la pasaba de fiesta en fiesta ni de celebración en celebración. Estaba total y absolutamente consagrado a Dios y a la predicación, y a él le dijeron, ¿qué? No nos sirve, él está poseído por un demonio. Ahora llega Cristo, el Mesías, que es amigo, que se acerca a las personas, que festeja con ellos, que celebra con ellos, y entonces tampoco les sirve. Dicen, este es un glotón y un bebedor de vino, y amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. O sea, a los niños caprichositos no les servía nada. Recuerden bien esto. A los niños caprichositos no les servía nada. ¿Qué acabo de decir, Dani? Que los niños caprichosos no les servían nada. A los niños caprichositos no les servía nada. Y es que así son los niños caprichosos. A un niño caprichoso, él te dice, quiero algo frío. Y le das algo frío. No quiero, ahora quiero algo caliente. Y le pasas algo caliente y tampoco le sirve. O sea, todo es malo. Nunca están contentos con nada. Así está diciendo nuestro Señor Jesucristo de los fariseos y los expertos en la ley. Porque dice, se parecen a los niños que juegan en la plaza. Se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Están jugando y son niños caprichosos. Entonces tocamos cantos fúnebres y tampoco lloraron. O sea, no jugaron a bailar y no jugaron a llorar. O sea, no les sirvió el juego. No quisieron jugar a nada. Pues dice el verso 33, pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino y ustedes dicen está poseído por un demonio. En cambio, el Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe y ustedes dicen es un glotón y un borracho y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. O sea, a los niñitos caprichositos no les sirvió. Miren lo que no les sirvió. A los niños caprichositos no les sirvió ni el profeta más grande de todos los tiempos, Juan el Bautista. Y no les sirvió el mismo Mesías, Dios con nosotros. Tampoco les sirvió. Lo rechazaron. Niños caprichosos. Terrible. Terrible, terrible. Bien, versículo 35. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. Gran conclusión. Jesucristo termina diciendo, pero bueno, las acciones de cada persona son las que demuestran si es sabia o no. Es la coherencia la que demuestra sabiduría. ¿Qué es lo que demuestra sabiduría, Dani? Las acciones. Las acciones, la coherencia. La coherencia es lo que muestra la verdadera sabiduría. Quiere decir que alguien puede decir, ay no, yo soy sabio, yo soy religioso, yo soy seguidor de Cristo. ¿Cómo son sus acciones? Sus acciones son las que demuestran coherencia o demuestran contradicción absoluta, hipocresía, falsedad y mentira. Versículo 36, pasamos a otro relato. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad
se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies, sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos y no cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando, es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo: tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. Interesante. Ahí me gusta el verso, o no me gusta, hay que prestarle atención al verso 42. Recuerden que esto no es subjetivo, no es si le gusta al profesor o no le gusta, perdón la expresión. Tenemos que hacer énfasis en el versículo 42. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Hay que prestarle atención a ese verso. Ninguna de las dos personas pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, tú, Simón, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y aquí tenemos entonces el relato. Está nuestro Señor Jesucristo en la mesa de un religioso, ¿sí? Un fariseo. Está un religioso, un fariseo, que invita a Jesús a comer a su casa. Quiere decir que dentro de los fariseos habían algunos que reconocían a Cristo como Mesías. O sea, sí habían unos fariseos que decían: sí, Él es el Mesías. Y aquí tenemos a Simón. ¿Qué tiene en común Simón y la mujer que llega arrodillada? Simón era fariseo, dice el relato, pero entra una mujer que tenía fama de pecadora. ¿El fariseo tenía fama de qué, Dani? De ser bueno. El fariseo tenía fama de ser bueno. En cambio, la mujer tenía fama de ser pecadora. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, el fariseo dice: uy, no, ¿cómo así? Si este fuera un profeta, no se dejaría tocar de esta pecadora. Aquí el fariseo se está creyendo mejor que la mujer. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo en el versículo 42 pone una ilustración. Desde el versículo 41 dice: un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Ahí nuestro Señor Jesucristo está mostrándole a Simón que la deuda de Simón aparentemente es menor que la de la pecadora, porque los dos son pecadores. Solo que Simón considera que es mejor persona, pero nuestro Señor dice: el prestamista le prestó 500 piezas de plata a uno y 50 piezas de plata a otro. Pero ¿qué pasó con los dos? Les prestó 500 piezas de plata a uno y 50 a otro. Sin embargo, los dos tuvieron algo en común. ¿Qué les pasó? Fueron perdonados. No, antes de ser perdonados, no pudieron pagar. O sea, los dos no pudieron pagar la deuda. Eso era lo que le estaba pasando a Simón. O sea, Simón no podía pagar la deuda por su propio pecado, igual que la pecadora. Él se creía mejor que la mujer, él se creía más digno, él se creía más religioso, él se creía mejor. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dice: no, tú también eres pecador. Solo que tú consideras que me debes menos o que le debes menos a Dios. Y entonces le dice: mira a esta mujer que está conmigo. Cuando yo llegué a tu casa, tú no me diste un beso para saludarme y tú no hiciste muchas cosas
Sin embargo, ella se humilló a sí misma y se humilló hasta lo sumo. Se humilló, tanto que lloraba y le secaba las lágrimas y le secaba los pies a Cristo y lo ungió. O sea, se humilló. Y entonces, ¿por qué se humilló? Pues porque ella consideraba que se le había perdonado muchísimo. Y entonces nuestro Señor Jesucristo le dijo en el verso 48 a ella, tus pecados son perdonados. Y Jesús le dijo después a la mujer, verso 50, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿A qué vino Cristo? Jesucristo vino a pagar el precio por nuestros pecados. Recordemos, nosotros como familia, recuerda a tu amigo que estás escuchando esta clase, no existe en el mundo una sola persona buena. La Biblia lo dice claramente en Romanos 3:10. No hay ni un solo justo, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han desviado, todos se han hecho inútiles. Sepulcro abierto es su garganta, dejan ruina y destrucción por sus caminos y no saben dónde encontrar la paz. ¡Wow! La Biblia ya dio un veredicto. No hay ni una sola persona buena, no hay ni una sola persona justa, no hay ni una sola persona que entienda. Y entonces todos estamos destinados al castigo eterno. Sin embargo, Dios, que es tan rico en misericordia y en gracia, envió a su Hijo Jesucristo para que pagara por nosotros. Y entonces nosotros, toda persona en su libre albedrío, tiene que tomar la decisión de aceptar el regalo del cielo o rechazarlo. Toda persona tiene que tomar esa gran decisión que tiene que ver con su eternidad. O acepta el regalo del cielo a través de Jesucristo o lo rechaza. Y aquí tenemos a una mujer que reconoce su pecado, que acepta al Mesías, que reconoce que es una pecadora, que no merece nada. Apela a la misericordia, a la gracia y a la compasión y al amor de Jesucristo. Y por eso Jesucristo le dice en el verso 48, tus pecados son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora, ¿cuál es la característica de una fe verdadera? Una persona que tiene una fe verdadera en Jesucristo no practica el pecado porque ha nacido de nuevo. Y así es Cristo. Cristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él, a los que se acercan a Él, a los que nos acercamos a Él, en una suprema humillación, reconociendo nuestros pecados y maldades, reconociendo que no merecemos nada bueno de Él, Él en su misericordia nos dice, tus pecados son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Por eso, ¿cuál es la característica de un verdadero seguidor de Jesucristo? No practica el pecado. Tiene una vida llena de amor, de alegría, de paz, de paciencia, de amabilidad, de bondad, de fidelidad, de humildad y de dominio propio. Una persona que es un genuino seguidor de Jesucristo no practica el pecado y tiene una vida coherente con lo que es Cristo y con lo que es Dios, porque ha sido perdonado. Y tú, mi querido amigo, y nosotros como familia hemos aceptado estas palabras de Cristo. Tus pecados son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, que es el mismo ayer y hoy por los siglos. Confiamos absolutamente en Él, confiamos en Dios el Padre y nuestra vida se caracteriza por una vida llena de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, fidelidad, humildad, dominio propio. Muy bien, felicitaciones querido amigo. Esta fue nuestra clase número 81. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el que hoy nos dice, tus pecados son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Muy bien, querido amigo, que estés muy bien. Chao.